¿Puedes hacer la claqueta? Espera que pase este coche. Perfecto. Buenos días, Buenos días. ¿cómo estás? Muy feliz y muy contento de estrenar hoy en Barcelona, en mi casa. En tu casa, es verdad. Yo siempre empiezo las entrevistas preguntando lo mismo. ¿Por qué haces cine? Ah, no tiene respuesta, ¿no? ¿Por qué hacer nada? ¿Por qué levantarse de la cama? ¿Por qué respirar, ¿no? Ah, las cosas importantes de la vida a uno le ocurren, no las decide. Y entonces pues yo hago cine porque hago cine. Ok. Tú estudias filosofía, Sí. ¿vale? Y luego empiezas a hacer cosas, bueno, a mí no me gusta esto que se le llama contenido audiovisual ahora. Para mí es cine, el performance también es cine. Todos son cine, todos son formas de hacer cine, ¿no? Mientras hay una cámara, para mí ya es cine. O sea, ¿en qué momento, por qué estudias filosofía y luego haces el trasvase o todo Sí. forma parte de un todo? Ahora me has dicho, me has hecho a la cabeza que leía el otro día, ¿no? De Tarkovsky cuando decía que cuando sentaba en la terraza de su casa en el bosque, ¿no? En la naturaleza, y decía, yo me siento en la terraza y eso es el cine de verdad, ¿no? El cine que a mí realmente me interesa, ¿no? Que en ese sentido el cine es como una actitud de escucha, ¿no? A la realidad, a la vida, de contemplación. Y en ese sentido para mí la filosofía y el cine pues es lo mismo, ¿no? Es una herramienta de investigación, de conocerse a uno mismo, de conocer la realidad que te rodea. Yo, por ejemplo, a Niño de Elche me acerco cuando no era conocido porque era una persona que me despertaba tantas preguntas, tantos enigmas, ¿sabes? Que necesitaba responder y acercarme a él era la manera de responderlos. Y entonces para mí, pues lo que me llevó a estudiar filosofía es exactamente lo mismo que me ha llevado a hacer esta película. Ahora te has adelantado un poquito a mi siguiente pregunta. ¿Cómo conoces al niño de Elche? ¿Cómo fue ese encuentro? ¿Y cómo fuiste tú que le propuso empezar a trabajar juntos? Ah, yo hice hace muchos años, 2006, una película que se llamaba El taxista full. Yo era Sí, actor y sí, todos los de Yo diálogos Soy, eran... Sí, que también ha pasado por esta cámara, que ha sí, hecho una película que se llama Argumán hace poco. sí, que no la he visto todavía. Sí, Tengo sí. muchas ganas. Taxista Full yo la vi, Pues yo soy el La Ocupa. vale. ¿Ah, sí? Sí, yo soy el... Entonces era Pepe Rovira y yo, ¿no? Vale. Entonces después hubo una secuela, una segunda parte del Taxista Full, que es Vivir y otras Sí, ficciones, también la he de visto. Sí, que el sí. protagonista es Pepe Rovira y participa Niño de Elche. Sí. Entonces, a raíz de esa peli, Paco estaba en Barcelona. ¿Vuelves a hacer la claqueta, señor Sempere? Te he cortado porque había mucho ruido, había un coche descargando y tal, y ahora un ruido muy fuerte. ¿Te acuerdas de lo que estabas diciendo? Sí, estábamos hablando de cómo conocí a Paco y estaba remontándome al Taxista Full, cómo después se hizo el Taxista Full 2 y en esas estaba Paco en Barcelona. Yo organizaba unos cursos de voz y Pepe Rovira, protagonista de las dos Los películas. cursos de voz. Sí, 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 yo he tenido varios grupos de música como cantante y tal. Tú también has Y sido bastante heterogéneo y muy, poliédrico, ¿eh? sí, muy prolífico, sí. Calidoscópico, que Sí, me sí, gusta a mí, ¿no? calidoscópico. O sea, que encontrarte con el niño de Elche era casi Para una mí, necesidad para total, los dos, ¿eh? total, sí, entonces, conocí a Paco, cantó una canción, Miénteme allí, y me gustó, pero no me transformó, pero ya me dejó con el kit, ¿no? De qué le pesaba a esta persona, y fui a Sevilla expresamente a ver el concierto presentación del disco Voces del Extremo. Y yo en aquel concierto allí sí que fue como revelación total, ¿no? Emocionalmente me tocó mucho, conceptualmente me arrasó, presencia escénica, cómo se relacionaba con la tradición, lo mezclaba con crowd rock, bueno, sí, para mí aquello fue una revelación. Y entonces fue como, ¿quién es este ser y de dónde sale, sabes? Ser. Total, y entonces era como... Y cuando acabó el concierto, él vino a saludarme, Marc, que yo no sabía que se acordaba de mí, y me dijo, pues si quieres venir a Sevilla tienes casa. Y yo a los 2 meses ya estaba allí, y al mes le dije, quiero hacer una peli de ti. Y él estaba encantado, y empezó un proceso de 6 años.
sí, hasta hoy. Y han sido 6 años que nos hemos hecho amigos íntimos, que yo me quedo en su casa, que él se queda en mi casa, que compartimos vacaciones, que su madre siempre me dice que soy pues que soy de la familia, y ella me dice, ¿cuándo vienes en Navidad? Es decir, hemos hecho familia, ¿no? Ha sido una relación, bueno, preciosa. ¿Y en qué momento entra Leire en la película? Pues, mira, te va a hacer gracia. O decidís que tenéis que filmarla entre Bueno, dos personas. fue como un proceso, ¿no? Es decir, estábamos en fiestas de Elche, que yo estaba allí por Paco, pero claro, a Chema García Ibarra es de Elche también. Sí, ¿eh? Entonces había la amiga Marta Basols, que es íntima de Chema y de Estaba Paco. era una de las voces del coro de la misa. Correcto, correcto. Y entonces estaba la Marta y entonces estaba Leire, estaba Luis López Carrasco, Sí, toda estaba Sofía Asensio, el Tomás Aragay, bueno, éramos allí una trupe enorme y nos pasamos una noche de fiesta, y a las 9 de la mañana Leire y yo empezamos a hablar y ella se mostró muy interesada, empezó a ayudarme como amiga, y después fue como muy progresivo, que se fue involucrando en la peli a todos los niveles. Yo tuve una intuición primera del proyecto que después perdí, y Leire como que me ayudó a recuperar esa visión inicial y a tener la energía y el empaque para hacerlo crecer, ¿no? Entonces ella, digamos, como que me salvó cuando yo estaba muy perdido, que luego seguro que sale y te cuento qué pasó en esa pérdida, y entonces fue como vamos juntos, y hemos ido juntos. Bueno, supongo que procesos tan largos para hacer las películas, 6 años, pues pasa uno emocionalmente por muchos sitios, ¿no? Por muchas montañas rusas. Imagínate, yo soy otra persona de quien empezó, obviamente, totalmente otra, no tiene nada que ver, y Paco también, que eso también ha sido chulo, ¿no? Las primeras imágenes que grabamos fue con Jim Ferrer, ¿no? Sí. El fotógrafo, ¿no? Que aportó, el grandísimo fotógrafo que es un autorazo, ¿no? Que aportó una visión y una dirección, ¿no? Es como... Historia de la Meva Amor, Bor... No, es increíble. Jimmy es increíble. Es otro mago, ¿no? Total. Es otro ser de otro planeta. La escena que hay Paco desnudo tocándose el cuerpo, que está grabada en el cementerio de Cadaqués, yo decía, esto es pura improvisación, esto es jazz, esto es poesía, no sabía nadie sabía lo que iba a pasar, ni Paco ni Jimmy. En cambio Jimmy consigue tener una tensión, aguantar en el cuerpo, eso no lo habría hecho nadie, quedarse en el cuerpo mientras están haciendo cosas vocales tan extraordinarias. Sí, porque cómo sube la cámara, aguanta, ¿no? Y cuando sube al final, a mí me parece que eso es, a nivel cinematográfico, pura poesía y un nivel altísimo, que hace falta un niño de Elche y un Jimmy Ferrer para que ocurra eso, ¿sabes? Sí, que se encuentren dos personas. Improvisando, sin ensayar, ¿no? Qué conciencia del tempo escénico, tanto Paco como el Jimmy, de cómo si aguanto en la barriga, el espectador está enganchado, ¿no? Y cómo después lo desarrolla subiendo, ¿no? La cámara, ¿no? A mí eso me parece magistral, y entonces, claro, yo después de grabar eso fue como, vale, esta película hay que hacerla y tiene que estar a la altura de esta secuencia. Entonces, porque era como me parecía muy top. Y bueno, entonces después ya, pues, el sonido lo hizo Amanda Villavieja, que también fue como la otra crack, ¿no? Entonces fue como, bueno, sí, empezamos con un Dream Team maravilloso, todo esto autoproduciéndome, que yo financiaba esto haciendo paellas. Hacía paellas colectivas y con el dinero que sacaba de las paellas pagaba el... Que tú próximo vas a hacer un trabajo sobre eso, ¿no? Sobre paellas he leído por ahí. Bueno, paella ritual, es que por ejemplo... Vale, en márgenes pone que tu próxima sí. cosa, porque yo no pregunto lo de los próximos proyectos, porque siempre me parece una cosa que ya se preguntará cuando toque, ¿no? Cuando esté hecho. Sí, pero bueno, durante un año que estuve perdido con la peli, desarrollé una peli que dura 1 hora y pico, que hice con el guionista Tomás Aragay, ¿no? Y Tomás Aragay, el de Sesgay, ¿no? Sí, trabajamos los dos mano a mano. Tan bueno. Sí. El de La Ciudad, que a mí me encanta. En La Ciudad. Sí, pues hicimos ahí un guión una cosa muy loca, y con el material de descarte, porque decidimos, esto no va a ser la peli, con eso hice una pieza de teatro en el Mercat de les Flors, con Paco, que ocurría alrededor de una paella mientras se cocinaba. Entonces la paella ha sido como un leitmotiv.
Sí. Hostia. ¿Y cómo os planteáis una película sobre el niño de Elche? Porque claro, el niño de Elche... A mí lo llaman renovador del flamenco, pero a mí esa palabra tampoco me gusta. A mí me parece un artista, que a veces canta flamenco, otras veces hace otra cosa, otras veces hace rap, otras veces, no sé, un artista. Es un artista, eso es... O sea, que lo metan ahí en donde el flamenco. De hecho está muy bien el trozo que habla Pedro G. Romero, que es un sabio de todo lo que sea el flamenco y el no flamenco, que habla de este señor que habla mal del flamenco, ¿no? Sí, Eugenio Noel. Eugenio Noel, que es muy interesante, ¿no? Porque sería una persona donde Francisco Contreras, el niño de Elche, estaría muy... Sí, hombre, es precioso lo que dice, ¿no? Que es el que está contra algo, como los iconoclastas, es porque lo amas, porque lo quieres, porque reconoces su poder, ¿sabes? Porque si no directamente lo ignoras. Claro, porque pero la diferencia del amor, la diferencia del amor es la indiferencia, no total, el odio. El odio es otro tipo de amor. Sí, hay un vínculo muy fuerte, ¿no? Y no te quieres separar. Claro. Si te quieres separar de algo, das la vuelta y te vas. Claro. Pero si continúas el diálogo, insistes y vuelves a darle vueltas y se enfadan y tú también y tal, eso es pasión. Eso es pasión. Pasión de los adentro, ¿no? Claro, y eso quiere decir que eres uno con esa otra cosa, ¿no? Sí. Entonces, claro, ¿cómo nos planteamos hacer esta peli? Pues Paco... Porque la película parece episódica, como si fueran episodios, como si estuvieras leyendo un libro y van como trozos episódicos. Creo que dentro de toda esa superfaceta, multifaceta, calidoscópica, ¿no? A mí me encanta esa palabra, calidoscopio, ¿no? Y la película está totalmente al servicio del artista, ¿no? Total, y de su voz. Y está como con episodios, ¿no? Pero dentro de todos esos episodios, en general, el conjunto de la obra tiene un qué. Es un poco así como, no sé, es una cosa que tú ves evidente, o hacéis muy evidente, o yo lo he visto así, lo episódico, pero a la vez todo el conjunto de la obra tiene un qué. Y si quitaras algún trozo, no molaría, porque ese comienzo de la madre llorando, que no sabemos muy bien por qué, y luego más adelante lo sabemos o lo podemos intuir. Y toda la película está llena de eso, ¿no? Ay, ocurre esto, pero no sabes por qué. Y ahora el niño de Elche dice esto, reflexiona sobre sí mismo, sobre su miedo, sobre su historia, sobre el amor, sobre sus relaciones. Y luego está... Para mí la película también tiene mucho de performance. No sé si estoy viendo una película o estoy viendo una película performance. O quizá no estoy viendo ninguna de las dos cosas. Sí. A ver, has dicho muchas cosas. Y a veces no sé si es un documental tampoco, no lo sé. Sí. No podría ubicarla en un género. Sí, lo importante es que sí, que qué importa. ¿Qué importa? Sí, que no, como Paco, ¿qué importa? ¿Qué ¿no? importa? Es decir, lo que sea. Las etiquetas lo que siempre... importa es que sea. Sí, la etiqueta siempre traiciona la realidad. Totalmente. Porque siempre la limita y la niega. Y es como la realidad no es blanco o negro, la realidad es una infinidad de grises. Entonces, sí, definir es siempre matar, ¿no? Que eso es lo que pasa con la ortodoxia. Pues, por lo que dices de los capítulos, algo que a mí me hace mucha gracia, la peli es totalmente biográfica de Paco, es decir, sigue la cronología biográfica de Paco a rajatabla. Elche, la familia, los padres, infancia, flamenco, Sevilla, Madrid, el cambio político, el cambio de pensadores, es decir, realmente la peli es totalmente cronológica. Sigue cada personaje que aparece en la peli apareció en Paco de la misma manera que aparece en la peli, ¿no? Pero obviamente eso no se sabe, ni falta que hace. Eso ha sido como un regalo que nos ha dado la vida que es así, ¿no? Pero el miedo que teníamos al hacer la peli era, como no hay una narración, no hay un conflicto, no hay un guión, es decir, si iban a quedar como arbitrario e inconexas las escenas. Pero ahí nosotros confiábamos en que hay un campo semántico que es Paco, y tú sabes que todo lo que pase pertenece al semántico de Paco, entonces todo va a ir a él, y todo de alguna manera va a pivotar sobre esa misma cosa. Sí, como un pulpo con tentáculos que sí, llega a todos los lados, ¿no? Y entonces, claro, por ejemplo, me gustaba mucho de Howard Hawks, que teóricamente es un autor totalmente alejado de nuestra formalidad, ¿no? Porque es un clásico americano, pero él decía que cuando hizo El sueño eterno,
que no se entiende nada, ¿no? El Se guión, entiende una puta mierda. claro. Y entonces él dice, con Y esta... además hay momentos que aparecen situaciones que luego ni se plantean, ni continúan, ni nada. O asesinatos. Claro, Hay un asesinato como en la bahía, dices, ¿y esto para qué? sí, bueno, Sí, hay... no tiene nada que ver con lo que se está contando y luego qué pasa con esto. Sí, 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 O sea, sí. Yo creo que es una de la película más libre de todo Hollywood, ¿no? Y él decía que en esa película había aprendido que lo importante es que cada secuencia se aguante por sí sola, Claro. ¿sabes? Y entonces en nuestra peli, cada secuencia tenía que sostenerse por sí misma. Normalmente en las pelis una secuencia se sostiene en relación a lo que ha pasado antes y a lo que va a pasar después. Y aquí era como no, cada secuencia debe ser autónoma y se ha de defender por sí sola. Y entonces después hay que buscar la musicalidad, la armonía, cómo, pues las perdices, ¿no? Pues cómo va generando sinergias, cómo va interrelacionando, cómo va haciendo cohesión, pero que en un principio cada secuencia se tenía que aguantar por sí solas. Y que Paco era un campo semántico lo suficientemente fuerte como para que todo eso se empastara y no quedara arbitrario o aleatorio, ¿sabes? Porque tú sientes que todo va a una misma cosa. Y esa cosa es Paco, ¿sabes? O incluso, te diría, los sufrimientos de la vida de Paco, ¿sabes? De su familia es lo que hace que todo eso se cohesione, ¿no? Pero eso era una hipótesis que hicimos, que hasta que no lo vimos montado, no sabíamos si iba a funcionar, ¿sabes? Porque yo no he visto... Hay pocas películas que me puedan servir de referencia para lo que hemos hecho. Estaba pensando, ahora que venía en el tren, pensando en películas que pudieran... Y de hecho, bueno, hay una película que me estaba acordando, esta de Get Lost, la que hicieron sobre Chet Baker. La de blanco y negro. Sí. Ese peliculón. Ese es un buen referente. Sí, estaba pensando en esa. A mí me fascinó la película, me impresionó mucho. No, eso es un La peliculón. Los Verdi, y sí que tiene ese rollo episódico también, ¿no? Sí, Pero y es ¿te pasa libre, sí. las performances no es tanto de escenario, es No. más tal. Yo la otra película que para mí fue como referente fue a la primera película de El Guerín, Innisfree. Vale. ¿Sabes? Que es una peli que Sí. hay varias tramas, pero al final hay unos borrachos en un bar, Sí. una gente haciendo cosas en el campo, imágenes de la peli, una anécdota suelta, ¿sabes? Que Sí, son también es como... episódica, sí. Y que las cosas se van uniendo, ya entiendes que hay algo que lo une todo, que en ese caso es la peli de John Ford, ¿no? Y ya las cosas se van empastando, ¿no? Y para mí ese es un formato muy importante, sí, porque da libertad al espectador para que se haga su relato, que para mí eso es muy importante, ¿no? Que con nuestra peli mola porque cuando acaba la peli y la gente habla, cada uno ha visto una peli. Unos han visto una peli de fachas y rojos, otros han visto una peli emocional de la familia, otros un retrato del arte contemporáneo, pero cada uno se ha hecho su narración según dónde esté él, cómo siente y cómo piensa. Y para mí eso es muy importante, ¿no? Que la peli no te deje encerrado en un sitio, ¿sabes? Y que te lo dé todo hecho. Es como... Y ahí viene la cita de José Valdelomar, que ha sido como... En el momento de Aguaspejo Granadino, yo ya, como dice nuestro amigo Óscar, hay que ponerse de rodillas. José Valdelomar en esta película ya, es que ya... Y ese momento del agua y esa voz, esos rostros, ¡buah! Esto ya... Qué ciegas son las criaturas que se arrastran por el suelo. ¡Oh, No, yo Valdelomar... Bueno, para mí, Aguaspejo Granadino es el top de la historia del cine universal, ¿sabes? Yo ahí, tío, firmo, me arrodillo, ¿no? todo. Me parece de una madurez... No me extraña que a Paco le encante Valdelomar. Claro, y... Son dos mundos en conexión. Total. Inconexos y conexos, ¿no? Totalmente. Pues bueno, sí, ahora no sé dónde estábamos, pero sí, Valdelomar, sí, es institución total. Porque, claro, estabas hablando de las múltiples interpretaciones que tiene la película, porque cada espectador puede quedarse con una parte de Paco. Total. Porque hay tantas partes de Paco, toca tantos palos, ¿no? Total. El otro día dijeron algo muy bonito que, aparte de que decían que eran hermanas gemelas Paco y la película, que eso era bonito, pero también que es un cacho del alma de Paco. El alma de Paco es muy grande y es un cacho así, pillado y puesto ahí, ¿no? Y también me gustaba, y que por lo tanto es abierto, es etéreo, es como... te iba a decir la cita de Valdelomar, que para mí es muy importante, ¿no? Que dice, esa apuesta
esa apuesta por la opción poética que va a la esencia de las cosas y no a su documentación puramente externa, ¿no? Vale. Que es como, si vas a la esencia, solo puedes ser poético, porque en el momento que tú des una narración cerrada de esta persona es así, Ya. o esto ha ocurrido así, estás traicionándolo, porque siempre hay muchas más opciones de contarlo, muchas más narraciones. La única manera real de contar algo es desde la abertura, desde que puedas en esa misma obra ver que hay 1000 opciones de entrar. Porque si solo me das una narración, te estás engañando tú, me estás engañando a mí y estás engañando lo que ocurrió. Porque la realidad está abierta siempre. Y eso lo vemos en la historia, en los recuerdos de una misma persona. Tú cuando acabas de dejar una relación, lo recuerdas todo como un infierno y cuando pasan los años, vuelves a acordarte de esa relación y te parece maravillosa, ¿sabes? Es decir, 10 años son el dolor de... Si han pasado 10 años y todavía te sigues acordando de esa persona, es que tomaste una mala decisión. Esto... Sí. Pero que cambia. Una muy mala decisión. Claro. Porque claro, no deberías tener ese recuerdo tan presente, ¿no? Tenías que tener un recuerdo más vago. Quiere decir que Bueno, que te ha tocado de más de lo que te imaginabas. O que no lo has sabido gestionar. No lo has sabido gestionar. Que te ha tocado como te tenía que tocar y tú no has sabido gestionar ese tocamiento, ¿no? Pero por eso que la memoria está viva, ¿no? Y que una obra tiene que estar viva, ¿no? Es decir, tiene que estar abierta. Para mí, vaya, porque ha de ser poética. Y en esta peli pues buscábamos la poesía todo el tiempo. Y era una parte importante de toda esta película. ¿Grabaste muchas horas? Ahora, ¿te cuento ya o saludamos a Óscar primero? Bueno, Óscar, hola, ¿qué tal? ¿Habéis acabado o no? No, todavía no. Ah, vale. Date una vuelta, cómprate un helado. No, un helado no, que es invierno. Vale. Esto lo dejo porque Óscar es muy querido. ¿Grabasteis muchas horas? Sí. Entonces, ¿cómo montáis todo esto? Porque No, esto pero no, reto, en realidad... Porque a mí el montaje me parece que está todo muy pensado de antemano. Sí, Estás sí. filmando en cosas, hostia, esto va a ir allí, esto va a ir a tal. Vamos a sacar un vídeo doméstico en el que se va a ver a Francis Sí. siendo un cantador muy potente. Pues la cosa es que el rodaje final, que fueron 3 semanas, que es como el mayor porcentaje de la peli, todos los personajes de la peli están rodados a una toma o dos y diciendo lo que tienen que decir. ¿Sabes? Es como, tú vas a decir esto, y a lo mejor decíamos, di esto y esto, pero era como poco y se hizo una toma o 2 tomas. Es decir, que en el montaje final, en el rodaje final se montó lo que rodamos, no había opciones. Solo que antes habían habido 5 años de investigación, en los que yo sí que rodé mucho, ¿no? Pues por ejemplo, con Jimmy Guirabé, con Carles Márquez Marcet, vine a estar 2 días grabando en Elche también, ¿no? Y de ahí saqué información como, vale, Paco, si canta la madre llora, vale, me lo guardo. Si Paco le toca la guitarra al padre, hay emoción, me lo guardo. Paco en el Palmeral, lo grabamos hablando 1 hora y de ahí fue como, vale, el miedo es el kit de la cuestión que nos va a dar la clave interpretativa para toda la peli. Volvimos al Palmeral y era, háblanos del miedo. Entonces nosotros lo grabamos la segunda vez solo hablando del miedo y ya en el Palmeral donde ya habíamos grabado, ¿sabes? Entonces hay como una primera investigación de descarte durante pues 5 años y después de ir al rodaje que es ya sabiendo cuáles son las perlitas que quiero y que sé que funcionan. Yo ya sabía que Paco cantándole a la madre iba a funcionar. Lo que no sabía era que iba a funcionar también porque nadie podía esperar que Paco se rompiera como se rompe, ¿sabes? Eso fue como el regalo, ¿no? Como, por eso el zumba a la madre, porque no contaba con que Paco iba a romperse. Sí, es como al final te enseño esto porque ha ocurrido algo que no esperaba. Claro, y entonces fue como a la que me expliqué, la directora de foto fue como... está sintiendo lo mismo que vosotros. Tira para atrás, tío, que esto es... porque nos sorprendió la realidad, ¿no? Pero que ya sabíamos que la puesta en escena tenía que ser llena de luz, a contraluz, virginal, ¿no? Celestial, porque yo ya sabía que estaba eso ahí, ¿no? Pero bueno, entonces fue como, para el montaje final, rodado no había tanto, y después estaba Marcos Flórez, que tuvo mucho tino en
saber rescatar de lo que habíamos grabado antes, pues ya sabíamos que Paco desnudo en el cementerio, eso tenía que ir en la peli, eso es demasiado grande, ¿no? Después la escena de la madre con el cuadro de comunión de Paco, Sí. o el padre con la escopeta, eso ya lo habíamos grabado. Sí, a ¿no? veces Y la era- película hacéis tableau vivant, ¿no? Un cuadro. Nosotros en silencio. hablábamos de Ulrich, ¿no? Decíamos, Ulrich hacemos un Seidel. plano Ulrich, ¿no? Y era Sí, Ulrich el Alde, sótano. ¿no? Y era como... La del sí, Bueno, él lo hace en casi todas las pelis. Safari y tal, y era como ese dispositivo ya sabíamos que lo traíamos de casa, que era un dispositivo que ya había hecho Jimmy en el primer rodaje, ¿sabes? Que Jimmy ya había apostado por eso sin tener referencia a Ulrich Seidel, ¿no? Pero de alguna En manera esto, ya... En el teatro, no sé en qué parte del teatro, en qué país se hacía esto, ¿no? Se presentaban como en un cuadro los personajes y luego empezaban a actuar. Es guay, ¿eh? Iban saliendo, iban nombrando y se iban colocando como para una foto. Y a partir de ahí, a partir de la foto, iban entrando y saliendo según les tocaba. Y era la función. escénico. Sí. Qué interesante. Eso, no sé dónde lo vi eso, o no sé si lo he soñado, pero yo... A mí me suena de que era Sí, antiguo, antiguo, teatro muy antiguo. antiguo, muy Sí, antiguo. no sé si te diría medieval Sí, incluso. muy No sé por qué me ha antiguo. venido Sí, sí. ahí. O a lo mejor lo he visto en... Hostia, puede que lo haya visto en la versión de Hamlet que hizo el ruso, el Kosinsev, Sí, que puede ser. Que sí que hay una representación en la película, porque quiere poner mal al tío, ¿no? Que ha matado a su padre y tal. Entonces, pero bueno... Ahora una pregunta, ¿qué te pasó en ese año? Que como lo has comentado te lo tengo que preguntar, pero si es demasiado personal, pues No. no me lo cuentes. mira, por las cosas que hemos estado hablando antes, te tengo que decir, fílmicamente, que en el año que me perdí, lo que pasó es que el padre de Paco, de Niño de Elche, me explicó, ¿no? Aladino, Sí, que ya tiene un nombre... Aladino Tiene un de nombre ya estrella, muy curioso, sí, sí, sí. Aladino me explicó, estando en su campo, que estaba localizando el Sí. campo de Olivos, donde hemos grabado Angélica, Lidl, Sí, ¿no? Y donde están tal. con las escopetas, Sí. que empiezan a explicar que antes se ganaban la vida con las codornices y ahora es por hobby. Sí, sí, Está muy bien eso. así, bueno, habla mucho, eso, hay mucha información ahí, hay mucha información. Y me dice, mis tías abuelas que las mataron, las pelaron, las violaron. Y lo dijo así como de pasada y yo no lo quise preguntarle más. Pero después le pregunté a Paco, a Niño del Che, oye, ¿esto qué me ha contado tu padre de que a unas tías abuelas tuyas las pelaron, las mataron y las violaron? ¿Eso qué es? Me dice Paco, yo no sé nada. Y yo, no sabes nada. Entonces le pregunté a la madre, que es del mismo pueblo que el padre, que es un pueblo pequeño de Montejícar, Granada, es decir, un pueblo pequeño, y que llevan juntos toda la vida, desde adolescentes. Le digo, ostras, lo que me ha contado Aladino de esas mujeres que violaron y mataron, no, yo no sé nada. Y ahí a mí me rompió la cabeza. Digo, ¿cómo puede ser que estas personas vengan del mismo pueblo, lleven toda la vida juntos y haya unas personas que han matado, violado y ha hecho desaparecer de la guerra civil, se entiende, ¿no? Y nunca se ha hablado, ni a los hijos ni a tu mujer. Y vivían con el padre con el abuelo, con el padre de Aladino, es decir, que han vivido siempre juntos toda la familia y nunca se ha hablado. Entonces eso a mí me rompió la cabeza y yo de repente durante un año me puse en la cosa de Paco lucha contra los que quieren fijar la memoria, diciendo la ortodoxia, el flamenco es esto, y con el Tomás Aragay, que había trabajado una pieza escénica eso, trabajamos con René Pacheco, que es el director de muchas de las fosas comunes, que lucha contra los que dicen la memoria no existe, ¿no? Que son dos maneras de negar la memoria, unos afirmando una foto y otros negándola, ¿no? Y entonces hicimos una peli de un año sobre ese tema. Y entonces, para la peli nuestra de ahora, hay una secuencia que no está en la peli, que fue la última que cayó y que a mí me costó mucho, porque yo la defendí a muerte, en la que grabé a Paco contándole por primera vez que había esas desaparecidas en la familia, que los hermanos no lo sabían, tiene 2 hermanos, no lo sabían. Y en esa misma secuencia se habló de otra tía desaparecida de sus madres o tía de sus madres, que no sabían dónde estaba enterrada y que nunca se había hablado, y hablaron de otra mujer que se quedó embarazada, dice, y el abuelo eso no le cuadraba y tal, la echó del pueblo, embarazada, y nunca nadie ha hablado, ni la ha buscado, ni las hermanas, ni nadie. Y de repente había como 3 muertas desaparecidas y una embarazada hecha del pueblo. Y entonces era como,
que salieron a tiempo real mientras grabábamos la escena. Y la escena de Angélica Lidl para mí habla de esos ríos subterráneos de sufrimiento que hay en las familias, ¿sabes? Y la madre llora todo el rato y es como, es que hay cosas que no se han hablado, hay cosas que están ahí, ¿sabes? Inmanentes. Sí, Y eso, el silencio ese que hablábamos claro, antes, ¿no? y eso constituye, es estructural, emocional, psicológico, social, de las personas, de las familias y de la sociedad, Sí, ¿sabes? como dice Paco, que él ha heredado el miedo. Ese. Claro, todo el miedo, ¿de dónde viene tanto miedo? Tanto miedo, ¿dónde viene? El miedo de la madre a hablar de los comunistas y del padre de los fachas, ¿sabes? Porque hay ahí, y yo con esta idea, toda la peli se fue ahí. Me olvidé de Paco y me quedé como obsesionado con eso, ¿no? ¿Qué hay ahí, ¿no? Y cómo nos constituye. Y entonces ahí fue como una deriva que me fui ahí, ¿no? Y entonces fue como olvidarse de eso y recuperar la intuición inicial, que era esta versión caleidoscópica de Paco, ¿no? Pero que yo me fui ahí, fue como una fuerza de gravedad que me arrancó y me llevó ahí, porque es algo que es muy fuerte, sí, y que hay mucho ahí, ¿no? ¿Puedes hacer la claqueta, señor Sentere? Perfecto. Bueno, en la película se presenta en el Dock Lisboa, el primer sitio. ¿Cómo fue la acogida? Maravillosa, la verdad fue ¿La muy... gente conocía a Paco? No, la gente no conocía a Paco y cuando acabé la peli todo el mundo estaba súper interesado, súper intrigado. Habían llorado con la peli, habían reído, les había tocado conceptualmente. Fue muy agradable, la verdad. Esa primera, después de 6 años, ese primer pase fue muy especial. Visionado externo, ¿no? De gente que Y no la tiene claro, que ver. claro, que era muy importante también, ¿no? Que si se podía hacer el viaje, ¿no? Desde fuera de España, y sí que funcionó. Entonces, Lisboa, maravilloso. ¿Y Sevilla? Era una plaza importante. Claro, y Sevilla fue extraordinario porque, bueno, Ahí sí que estaban los conocían a personajes Paco. de la peli, ¿no? Muchos de ellos, ¿no? Y es una peli... Paco realmente en Sevilla levanta ampollas, ¿sabes? Es un sitio donde no es indiferente, eres o a favor o en contra, ¿sabes? No hay medias tintas, ¿no? Es como o muy a favor o muy en contra. No hay... Pero después, entonces estaba todo eso, se estrenó, que eso fue muy especial también, en el sitio donde vi por primera vez a Paco en directo, que era el Teatro Alameda, y donde nació la peli. Entonces fue como, y realmente la estrena fue ahí, entonces fue como cerrar ese círculo ahí fue como súper especial. Y después vinieron los padres de Paco con mis padres juntos en coche. Es decir, mis padres no se conocían entre ellos, mis padres de mi pueblo en Alicante, Cocentaina, recogieron... Conozco yo. Sí, pues mira de ahí. Sí, porque tengo un hermano que vive en el Verger. Ah, qué bueno, qué bueno. Sí, lleva casi 30 años viviendo allí. Qué bien. Yo iba a los veranos allí a trabajar en la panadería de mi tío. Ah, qué bien. Sí. Pues mis padres Muy recogieron, moro, sí, muy moro Cocentaina, la gente iba allí a alquilar trajes y tal. claro, moros y cristianos. Sí. Pues bueno, estaban los padres de Paco y mis padres, y los padres de Paco cuando acabó la peli estaban llorando, me abrazaron, dándome gracias. Yo me puse, no dejé que me saliera la lágrima, pero me emocioné un montón, mis padres muy emocionados también. Fue muy especial, Sevilla fue muy especial, sí. Lo de Canto Cósmico lo vamos a dejar para la interpretación de cada espectador, porque ya es un título que define mucho y yo creo que después de ver la película uno piensa que es el mejor título que podía tener la historia. Si yo, imagínate que no conozco a Paco, ¿cómo le hablarías de Paco? Pues te voy a decir, Canto Cósmico me voy a permitir dar una referencia cultural Vale. que es importante. Paco, como sabéis, tiene muchas referencias, De hecho, pero... hay un momento en la película que habla de sus libros, de sus lecturas. Claro, que son ingentes, ¿no? Estaría interesante que apareciera en una revista literaria hablando de todo lo que le empuja. Tiene 4 libros escritos ya, es que es como... Es que no para, ¿eh? Es que no para, pero... Y es muy joven, ¿eh? Con 36 años ha hecho muchas cosas ya. Mientras yo he hecho esta peli, la he hecho 8 discos. ¿Sabes lo que quiero decir? De verdad, ¿sabes? Ha publicado de verdad. 8 discos. Te lo puedes comprar. Sí, claro. Entonces, pero una referencia poética y literaria y conceptual fundacional de Paco es
Cántico Cósmico, no canto, sino Cántico Cósmico de Ernesto Cardenal. Y entonces ahí, para mí, ese libro me lo descubrió Paco, para mí también es como una referencia vital y biográfica imprescindible. Y, como tú bien has dicho, no hace falta tener esa referencia para que el título sea 100% la película, ¿no? Pero igualmente sí que había esa referencia, ¿no? Es interesante porque la gente puede conocer el libro de Ernesto Cardenal, que es decir, si medio te ha gustado la peli o te ha gustado la peli, es una referencia absoluta, que es muy político, muy poético, muy cósmico, muy universal, muy místico, es como una referencia total. Me has dicho... Si tuvieras que explicarle a alguien sobre Paco, que no lo conoce de nada... Paco es un artista vital, ¿no? Que no hay separación entre la obra y la vida, y entonces es una persona con mucha ansia de buscar, como somos todos. Entonces, si tienes mínima inquietud por quién eres y qué haces en este mundo, pues es un artista al que hay que ir, ¿no? Y como todo artista que está vivo, no se queda encerrado en una fórmula, en un estilo, en un código, ¿no? Es como... es un eterno buscador. Sí, por dar una referencia aleatoria y arbitraria, como toda referencia, pero que para mí es un buen punto, es Picasso, ¿sabes? Hay que irse como a genios que se les puede criticar, que se les puede discutir, pero que han dejado una obra, ¿no? Totalmente iconoclasta, heterodoxa, con 1000 variantes, 1000 cambios. Incluso te diría que Paco, bueno, no voy a decir que Paco toca más palos, pero que... Sí que toca más palos. Bueno, sí, la literatura, escribir libros, ahora, bueno, sí. Teatro, de todo. Por eso, que hacer referencias es ridículo, ¿no? Sí. Pero para un lector que no sabe nada y que no tiene ni idea, pues, por decir algo... ¿Qué te ha aportado la película personalmente? Yo creo que por todo lo que me has ido contando, hay un antes y un después en tu vida personal, emocional, pero muy fuerte, ¿no? Sí, es que es como pues una relación profunda y larga de pareja, ¿no? O una experiencia... No, de amistad, que es mejor. Sí. Porque parejas puedes tener muchas, pero amistad... Yo todavía tengo amigos de toda la vida y esto a mí me enorgullece porque hemos cambiado mucho entre todos. Sí. Y nos gustan ya cosas muy diferentes, pero seguimos viéndonos de vez en cuando. Sí, no importa, ¿no? De pareja, de amistad, de profunda, de lo que sea. Sí. Es decir, una experiencia que trasciende una cosa en concreto, ¿no? Y que va más allá. Pero con Paco ha sido todavía más rico porque hay esa parte de amistad, hay esa parte, si quieres, de pareja, pero también hay un enriquecimiento artístico, profesional. Para mí Paco ha sido maestro en muchos momentos, ha sido gurú, ha sido colega, ¿sabes? Porque claro, ya no era Paco, era descubrir a Pedro G. Romero en persona, descubrir a Ramón Andrés, descubrir y convivir con Angélica Lidl, ¿sabes lo que te quiero decir? Y ya no esas personas, sino los marcos vitales y conceptuales que te abre cada una de esas personas. Pues ese momento de Zetangana, que es brutal. Zetangana. Que habla sobre la lucha de clases, pero en plan paz, como pegándote 2 hostias, ¿eh? O sea, de una manera súper directa y sin nada de... Nada. Los intelectuales que se van a escribir libros, ¿no? No sé, o sea, esto es así. Por eso que ha sido como... O sea, sí, muy chulo. Que Paco es mucho más que Paco, ¿no? Sí. Entonces a mí me ha abierto mucho más sí, mucho más. Es decir, él me ha descubierto mucha gente que me han descubierto otros mundos, claro. ¿no? Mundos infinitos. Intelectualmente, ¿no? Vitalmente. Es como... Así, vida, lo que viene siendo la vida, ¿sabes? Ahora para terminar, Mar, me gustaría que me dijeras si hay alguna película, algún autor que cambió tu mirada como espectador. Qué ritmo bombante, esto cambió tu mirada. No, pero... Cuando eras un chaval. Cuando era un chaval. Sí, adolescente, empiezas a ver el cine de otra manera. A ver, yo la experiencia, llamémosle estética, más fuerte que he tenido en mi vida posiblemente fue Juana d'Arco en una versión restaurada de Dreyer en la Filmoteca de Valencia, cuando estaba el primer año de estudiante de filosofía o el segundo. ¿Qué te iba a decir? De Juana d'Arco hay 2, Dreyer y Bresson. Sí, yo soy Dreyer. La Falconetti, ¿no? Sí. Era María Falconetti, ¿no? Y entonces había un señor tocando el piano en directo
Y entonces era el piano en directo, una versión restaurada que era el estreno de la versión restaurada. Y aquello a mí, durante la peli casi me salgo de los llantos que tenía. No es que me emocioné, es que estaba haciendo tanto ruido llorando que me daba apuro y me quería salir. Y después, fuera de la peli, continuó y al irme a casa y me acosté y continuó. Y me costó años de entender lo que me había pasado ahí, años. Y pasa igual que en Vivir su vida, ¿no? Que llora también, ¿no? La Ana Karina. Y para mí eso ha sido una experiencia que trasciende lo del cine, ¿sabes? Es decir, o lo estético. Es una experiencia vital, ¿sabes? Es un momento cósmico, ¿no? Sí, realmente. Es como, pues bueno, estas cosas pasan, ¿no? Que hay algo que va más allá de ti, ¿no? Y si tuviera que decir ahora mismo uno, pues digo esa. Juana d'Arco de Dreyer. Pues Marc, un placer hablar contigo. Totalmente. De tu película, de tu trabajo, de tu vida, de tus emociones. Y yo siempre digo, hasta la próxima película. Ahí sea. Así sea. Amén. Así sea. Un placer.